Con los pies desnudos sobre el asfalto helado y húmedo, una joven se arrodilló para ofrecer consuelo a un niño cuya existencia desconocía por completo, ignorando que aquel simple acto de bondad estaba a punto de alterar irrevocablemente el curso de sus vidas. El lamento agudo y desgarrador de un pequeño rasgó la atmósfera, cortando el ruido monótono de la ciudad con la precisión de una hoja afilada. En el corazón de la avenida principal del exclusivo sector El Poblado de Medellín, bajo el implacable aguacero de una tarde de marzo, un niño de no más de 7 años sollozaba con una desesperación tan profunda que podría haber quebrado el espíritu más endurecido. Sus lágrimas se fusionaban con el torrente que caía del cielo, trazando surcos limpios sobre sus mejillas sucias, mientras sus manos menudas y temblorosas sostenían los despojos de lo que, momentos antes, había sido su posesión más valiosa. No, por favor, no, clamaba Leo Vance con esa angustia absoluta que solo la infancia puede albergar cuando se enfrenta a una pérdida irreparable. Era de mi mamá. Era lo único que me quedaba de ella. El coche de juguete, una réplica en miniatura de un Ferrari rojo brillante que su madre Clara le había obsequiado justo antes de su viaje sin retorno, yacía ahora como un cadáver metálico sobre el pavimento mojado. El chasis se había partido en múltiples fragmentos, las diminutas ruedas se habían desperdigado en direcciones opuestas y el pequeño corazón de Leo sentía que se fracturaba en 1000 pedazos, en dolorosa sincronía con su juguete más amado. A escasa distancia, resguardado en el lujoso interior de un Mercedes-Benz negro con cristales tintados, Adrian Vance concluía una llamada de negocios que prometía redefinir los límites de su vasto imperio financiero. Sus dedos, adornados con un reloj de diseño, repiqueteaban con impaciencia sobre la fina tapicería de cuero italiano del asiento. Escuchaba cifras de 9 ceros que en cualquier otra circunstancia habrían monopolizado su atención, pero el llanto desconsolado de su hijo lo alcanzó como una onda expansiva, un golpe sordo y directo al centro de su pecho. Leo, susurró, interrumpiendo bruscamente a su interlocutor y accionando la manija de la puerta. Sin embargo, en ese preciso instante, un evento extraordinario estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Elara Rojas, una joven de 17 años, avanzaba con los pies descalzos sobre la acera anegada. Las plantas de sus pies, endurecidas tras meses de vagar sobre el concreto y el asfalto de la ciudad, habían desarrollado una coraza física que su alma aún luchaba por construir. La lluvia había transformado su larga cabellera castaña en un velo oscuro y pesado que enmarcaba un rostro donde una belleza innata se debatía contra las sutiles marcas de una existencia demasiado ardua para su corta edad. Su vestimenta, aunque impecable gracias a un cuidado casi ritualista, delataba su precaria situación. La camiseta azul, desvaída por el sol y el tiempo, alguna vez había sido de un blanco puro. Sus pantalones vaqueros mostraban remiendos cosidos con esmero y sus zapatos, guardados para ocasiones de extrema necesidad, habían visto épocas mucho mejores. Dentro de su modesta mochila de lona, transportaba la totalidad de su mundo material. Una navaja suiza multifuncional, un puñado de billetes colombianos obtenidos con trabajos esporádicos y honestos, y una fotografía ajada de sus padres, a la que se aferraba cada noche para no olvidar sus raíces. El llanto del niño la detuvo en seco, como un ancla arrojada en medio de su deriva. Durante sus meses en la calle, Elara había cultivado una dolorosa pericia, la habilidad de discernir el sufrimiento auténtico. Conocía el llanto del hambre, del frío, del miedo y el llanto calculador de la manipulación. Pero este era distinto. Este era el sonido puro de un corazón hecho añicos. Sin un instante de vacilación, se aproximó al pequeño ovillado en el suelo, que lloraba como si el universo entero se hubiera derrumbado sobre sus hombros. «Oye, campeón», dijo con una voz que era a la vez suave y segura, mientras se arrodillaba sobre el pavimento mojado, sin darle la más mínima importancia al agua gélida que empapaba la tela de sus pantalones. «¿Qué ha ocurrido?». Leo alzó un rostro congestionado por el llanto. Sus ojos verdes, una herencia directa de su madre fallecida, resplandecían con una tristeza abismal que jamás debería ensombrecer la mirada de un niño. «Se ha roto», sollozó, mostrándole los restos del Ferrari. «Era de mi mamá. Me lo dio antes de irse al cielo, y ahora está destrozado, no puedo arreglarlo y ella se pondrá triste conmigo».
Las palabras se disolvían en un mar de lágrimas, y el Ara sintió una punzada aguda en el pecho, un eco de su propio dolor. Reconoció esa herida porque la llevaba tatuada a fuego en su alma. La orfandad era un club exclusivo y trágico al que ningún niño debería ser admitido jamás. Tranquilo, susurró, extendiendo sus manos con delicadeza hacia los fragmentos del juguete. ¿Me dejas intentarlo? Leo le entregó las piezas con el cuidado reverencial de quien confía una reliquia sagrada. El Ara examinó cada trozo con la mirada experta de alguien que había pasado su infancia entre las herramientas y los motores de un taller mecánico. Sintió como algo latente en su interior, una habilidad heredada y casi olvidada, comenzaba a despertar. Sus manos, aunque pequeñas, se movían con una destreza asombrosa, evaluando los daños mientras su mente trazaba un mapa de posibles soluciones. ¿Cómo te llamas, valiente?, inquirió sin apartar la vista de su tarea. Leo, respondió él, sus sollozos transformándose en hipidos. Leo Vance. Es un placer conocerte, Leo. Yo soy el Ara. Sus dedos ya encajaban las piezas con una precisión que rozaba la magia. ¿Sabes qué me enseñó mi padre antes de irse también al cielo? El niño negó con la cabeza, completamente cautivado, habiendo olvidado por completo su llanto ante el espectáculo de las manos de el Ara. Me enseñó que nada se rompe de verdad si tu corazón es lo bastante grande como para querer repararlo. Extrajo su navaja suiza, esa fiel compañera que la había auxiliado en incontables apuros. Y también me enseñó que cuando arreglas algo con cariño, queda incluso más fuerte que antes. Mientras sus manos danzaban con una habilidad que parecía desafiar la lógica, el Ara empezó a hablarle a Leo sobre los coches, sobre la maravilla de los motores, sobre cómo cada componente, por diminuto que fuera, cumplía una función esencial. Pero, sobre todo, le habló del amor que uno puede infundir en cada reparación, transformando objetos rotos en tesoros aún más hermosos. Desde el interior del Mercedes-Benz, Adrián observaba la escena con una mezcla de asombro y alarma. Su primer impulso fue salir corriendo, arrebatar a su hijo de los brazos de aquella desconocida que, a juzgar por su aspecto, pertenecía a la dura realidad de la calle. Cada instinto paternal en su cuerpo le gritaba que había un peligro inminente. Sin embargo, algo lo mantuvo inmóvil. Quizás fue la ternura con la que la muchacha trataba a Leo. O tal vez la increíble concentración con la que se dedicaba a ese pequeño juguete destrozado. O, más probablemente, fue la transformación en el rostro de su propio hijo. Por primera vez en meses, Leo no parecía el niño ensimismado y melancólico en el que se había convertido desde la muerte de Clara. Adrián Vance había forjado un imperio valorado en $400 millones gracias a su infalible capacidad para analizar a las personas, para detectar el más mínimo indicio de engaño o manipulación. Pero al mirar a esa joven, absorta en la reparación del cochecito de su hijo, no encontró ni una sombra de falsedad. Lo que vio fue una pureza de intención tan cristalina que lo sacudió hasta los cimientos. «Listo», exclamó el Ara finalmente, y su rostro se iluminó con una sonrisa que pareció disipar las nubes grises. «Mira, campeón». Leo tomó el Ferrari reparado con manos que aún temblaban. No solo funcionaba a la perfección, sino que, de alguna manera, parecía más valioso que antes. Las ruedas giraban con una suavidad renovada, la carrocería estaba sólidamente ensamblada y, en la base del chasis, el Ara había grabado con suma discreción una diminuta E y una L entrelazadas. Para que nunca olvides que alguien te ayudó en un momento difícil, explicó ella, su voz teñida de una profunda emoción. Las lágrimas volvieron a anegar los ojos de Leo, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad desbordante. Se arrojó a los brazos de el Ara con una espontaneidad que casi la hizo perder el equilibrio. «Gracias, gracias, gracias», repetía, abrazándola con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Ahora mi mamá no estará triste conmigo». El Ara cerró los ojos, permitiéndose por un instante que aquel abrazo sincero reparara también alguna de las grietas de su propio corazón. Hacía una eternidad que nadie la abrazaba de esa manera, con un amor tan puro y una gratitud tan honesta. Leo se separó y,
rebuscando en los bolsillos de su pantalón, extrajo un billete de 50,000 pesos colombianos, una auténtica fortuna para alguien en la situación de Elara. Toma, dijo con la generosidad natural de un niño que no conoce el valor del dinero. Es para ti, por arreglar el regalo de mi mamá. Elara contempló el billete y sintió que el tiempo se suspendía. Esa suma representaba comida caliente durante varios días, quizás una noche en una cama limpia en un albergue. Significaba medicinas para la tos persistente que había contraído durmiendo a la intemperie. Significaba, en una palabra, supervivencia. Pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos expectantes de Leo, al recordar las enseñanzas de su madre sobre la verdadera riqueza del espíritu, supo cuál era la única decisión correcta. Guárdalo, campeón, dijo con dulzura, empujando suavemente la mano del niño. Tu sonrisa ha sido el mejor pago por mi trabajo. Eso vale mucho más que todo el dinero del mundo. Fue en ese preciso instante cuando Adrian Dance sintió que una barrera de hielo que no sabía que existía en su interior comenzaba a resquebrajarse. Se aproximó con paso lento, el sonido de sus zapatos de diseño italiano resonando contra el pavimento húmedo, plenamente consciente de que era testigo de un momento que podría redefinir su existencia. Leo, llamó, su voz ronca por la emoción contenida. Su hijo se giró, con los ojos todavía brillantes de alegría. Papá, mira, Elara arregló el regalo de mamá, y ahora es mucho mejor que antes. Adrián se detuvo frente a Elara, que se había puesto en pie y lo observaba con una mezcla de respeto y una pizca de nerviosismo. El contraste entre ambos era un abismo. Él, con su traje de miles de dólares ahora empapado por la lluvia, ella, con su ropa humilde pero digna. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Adrián, y en su voz había una suavidad que él mismo no había escuchado en años. Elara Rojas, señor, respondió ella, manteniendo la cabeza erguida a pesar de su situación. Adrián estudió su rostro. Más allá de la suciedad superficial y las huellas de una vida difícil, percibió algo que lo impactó profundamente, la misma bondad esencial que lo había hecho enamorarse de Clara años atrás. No era una semejanza física, sino esa luz interior, esa aura que solo emana de las almas verdaderamente genuinas. Lo que acabas de hacer, comenzó Adrián, buscando las palabras adecuadas. ¿Por qué no aceptaste el dinero? Elara lo miró directamente a los ojos, sin vacilar, a diferencia de la mayoría de las personas que interactuaban con él. Porque cuando se ayuda de corazón, señor, la recompensa no se puede contar en billetes. Se cuenta en sonrisas como la de Leo. Aquellas palabras impactaron a Adrián como un golpe directo al espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo sin esperar un retorno, un beneficio? ¿Cuándo había sentido esa gratificación pura que proviene del simple acto de ayudar? ¿Dónde vives, Elara?, preguntó, aunque la respuesta parecía evidente. Donde la noche me encuentre, señor, contestó ella con una dignidad que lo dejó impresionado. ¿Tu familia? Mis padres fallecieron en un incendio hace 2 años, dijo, su voz esforzándose por mantenerse firme. Ahora solo me tengo a mí. Leo, que había seguido la conversación con atención, tiró de la manga del costoso traje de su padre. Papá, susurró con la insistencia propia de la infancia. Elara tiene hambre. Se le pone la cara triste cuando piensa en comer, ¿puede venir a cenar a casa con nosotros? La pregunta inocente de su hijo resonó en la mente de Adrián como el tañido de una campana. Su hogar, una mansión de 8 dormitorios en el poblado, se había transformado en un mausoleo silencioso y frío desde la partida de Clara. Él y Leo cenaban cada noche en un silencio opresivo, rodeados de un lujo que se sentía vacío. Adrián alternó su mirada entre su hijo, que sonreía de verdad por primera vez en meses, y Elara, la joven que había obrado ese milagro. No es una invitación, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción en su voz. Es una súplica. Por favor, acepta cenar con nosotros esta noche. Elara se quedó sin habla. En el lapso de unos minutos, había pasado de ser una figura anónima en la calle a recibir una invitación de uno de los hombres más influyentes del país. Señor, yo, no tengo la ropa adecuada. Eso no tiene ninguna importancia,
la interrumpió Adrián con una firmeza que lo desconcertó. Lo único que importa es que mi hijo está sonriendo de nuevo gracias a ti, y eso no tiene precio. Mientras los tres se dirigían hacia el Mercedes-Benz, bajo una lluvia que por fin comenzaba a amainar, ninguno era consciente de que aquel encuentro casual era el prólogo de una historia que estaba destinada a transformar sus vidas de manera irreversible. Adrián había encontrado un atisbo de algo que creía extinto para siempre, la esperanza. Leo no solo había recuperado su juguete, sino también su alegría. Y el Ara, sin saberlo, acababa de dar el primer paso en el largo camino de regreso al hogar que había perdido hacía tanto tiempo. El destino, a veces, se manifiesta en los susurros de la lluvia en una tarde de marzo. El lujoso vehículo se deslizaba con sigilo por las calles del poblado, mientras el Ara luchaba por asimilar la surrealidad de la situación. Acomodada en un asiento de cuero más suave que cualquier cosa que hubiera sentido antes, observaba a través de la ventanilla el desfile de mansiones imponentes, escenas de una película en la que nunca imaginó tener un papel. Leo no había cesado de hablar desde que abordaron el coche. Con la excitación incontenible de un niño de 7 años, le señalaba cada maravilla tecnológica del vehículo. Las luces interiores que se activaban con un gesto, la pantalla táctil que controlaba la música, los asientos que se moldeaban al cuerpo con solo pulsar un botón. «Y mira esto», el Ara exclamó, oprimiendo un interruptor que convertía el techo en un panel de cristal transparente. «Puedes ver las gotas de lluvia». Adrián observaba la interacción por el espejo retrovisor, cautivado por una escena que no había presenciado en 2 largos años. Su hijo comportándose como un niño normal. No era el pequeño ser taciturno y melancólico que había vagado por la casa desde la muerte de Clara, sino un niño vibrante, lleno de vida y curiosidad. «David», dijo Adrián al chofer, «llama a casa. Informa a Sofía que prepare la mesa del comedor pequeño para 3 y que elabore algo especial para la cena». «De inmediato, señor», respondió David, quien había sido un espectador silencioso de toda la escena, sintiendo una mezcla de asombro y optimismo. En la década que llevaba al servicio de la familia, jamás había visto a su jefe actuar de una manera tan espontánea. El Ara se tocó, cohibida, la tela húmeda de su camiseta. «Señor Vance, de verdad, no creo que sea apropiado que yo». «Por favor», la interrumpió Adrián, girándose para mirarla de frente. «Llámame Adrián. Y esto no solo es apropiado, es necesario». Sus miradas se cruzaron por un instante, y el Ara percibió algo en sus ojos que la serenó, vulnerabilidad. Aquel hombre poderoso, con su traje impecable y su coche de alta gama, poseía la misma mirada desamparada que ella encontraba en su propio reflejo cada mañana. La mirada de alguien que ha perdido una pieza fundamental de su ser. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que falleció tu esposa?», preguntó con una suavidad inesperada. Adrián sintió el impacto de la pregunta como un golpe físico. Nadie se lo preguntaba así, de forma directa. La gente rodeaba el tema, ofrecía condolencias ensayadas, pero nadie se atrevía a indagar sobre sus verdaderos sentimientos. 2 años, 3 meses y 16 días, respondió con una precisión automática que lo sorprendió a él mismo. «¿Cáncer?», inquirió el Ara con esa intuición afilada por la propia experiencia con la pérdida. «Accidente de tráfico», murmuró Adrián. Un camión se saltó un semáforo. Clara ni siquiera tuvo la oportunidad de frenar. Leo, que había estado absorto jugando con su Ferrari recién reparado, enmudeció al escuchar la conversación. A pesar de su corta edad, comprendía perfectamente el peso de las palabras de los adultos. «Mi mamá era la mujer más bonita del mundo», dijo con una vocecita firme. «Siempre olía a flores y me cantaba canciones para dormir». El Ara extendió su mano y la posó sobre la pequeña mano de Leo. «Seguro que te sigue cantando desde el cielo, campeón. Solo que ahora tienes que escucharla con el corazón». Las palabras de la joven impactaron a Adrián con una fuerza inusitada. ¿Cuántas veces había intentado explicarle a Leo el paradero de su madre? ¿Cuántas veces había fracasado, incapaz de encontrar el consuelo adecuado? Y ahora, esta muchacha de 17 años, forjada en la adversidad de la calle, había encontrado la frase exacta que el alma de su hijo necesitaba oír.
El Mercedes-Benz se detuvo ante una mansión que parecía extraída de las páginas de una revista de diseño. El Lara contempló la fachada monumental, los jardines meticulosamente diseñados y las fuentes que danzaban con el agua, sintiendo una oleada de vértigo. No era solo por la deslumbrante opulencia, sino por la cruda realidad de que estaba a punto de cruzar ese umbral. «¿Esta es tu casa?», preguntó con genuino asombro. «Es enorme, ¿verdad?», dijo Leo, lleno de orgullo. «Espera a que veas mi habitación. Tengo una cama que parece un coche de carreras». Adrián descendió primero y le tendió la mano a Elara para ayudarla a salir. En el momento en que sus pieles se rozaron, ambos sintieron una extraña descarga eléctrica, como si el universo mismo estuviera validando la trascendencia de aquel encuentro. «Bienvenida a casa», dijo Adrián. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa no le sonó hueca. Sofía, la ama de llaves, los aguardaba en la entrada principal. Era una mujer de mediana edad que había servido a la familia desde antes del nacimiento de Leo. Al ver al grupo aproximarse, y en especial al reparar en la joven desconocida, su rostro reveló una sorpresa apenas contenida. «Sofía», anunció Adrián, «ella es Elara. Cenará con nosotros esta noche». «Por supuesto, señor», respondió Sofía con impecable profesionalismo, aunque sus ojos realizaban una discreta evaluación de la recién llegada. «La cena estará lista en media hora». «Perfecto. Sofía, ¿podrías indicarle a Elara dónde puede asearse?». Elara comprendió de inmediato la sutileza del gesto. Adrián le estaba ofreciendo la oportunidad de recomponerse sin humillarla por su apariencia. «Claro que sí», respondió Sofía, cuya expresión se había suavizado al percibir la humildad y la buena educación de la joven. «Por aquí, querida». Mientras Elara seguía a Sofía a través de los corredores de mármol de la mansión, Leo tiró de la mano de su padre. «Papá», susurró, «¿Elara se va a quedar a vivir con nosotros?». «La inocente pregunta dejó a Adrián sin aire. «¿Por qué lo dices, hijo?». «Porque hace mucho tiempo que no veía a alguien tan triste como nosotros», respondió Leo con esa sabiduría desconcertante que a veces manifiestan los niños. «Y cuando está con nosotros, ya no parece tan triste. Y nosotros tampoco». Adrián se arrodilló para mirar a su hijo a los ojos. «Leo, Elara tiene su propia vida. No podemos». «Pero, papá», lo interrumpió Leo. «Tú siempre dices que mamá ayudaba a todas las personas que lo necesitaban, y que nosotros debíamos ser como ella». Las palabras de su hijo lo desarmaron por completo. Clara, en efecto, había sido así. Siempre generosa, siempre viendo la bondad en los demás, siempre convencida de que el amor tenía el poder de reparar cualquier cosa rota. En el baño de invitados de la segunda planta, Elara se observó en un espejo tan grande y ornamentado que parecía un portal a otro mundo. Sus manos temblaron al abrir el grifo de latón dorado. El agua caliente brotó al instante, un lujo cuya existencia casi había olvidado. Se lavó las manos y la cara, intentando domar su cabello húmedo. Sofía había dejado discretamente sobre el tocador una toalla mullida y un cepillo. Al mirarse de nuevo en el espejo, vio a una joven que, a pesar de todo, conservaba la dignidad innata que su madre le había inculcado. «No perteneces a este lugar», se dijo en un susurro. «Esta no es tu vida». Pero entonces recordó la sonrisa de Leo, la mirada vulnerable de Adrián, la sensación de ser útil, de ser vista como una persona y no como un obstáculo. Por primera vez en meses, se había sentido humana. Unos golpecitos suaves en la puerta la arrancaron de sus pensamientos. «Elara», era la voz de Leo. «¿Puedo entrar?». «Claro, campeón». Leo entró sosteniendo una camiseta limpia. «Es de cuando yo era más pequeño», explicó. «Papá pensó que quizás te serviría». Elara tomó la prenda, un tejido de algodón suave de color azul cielo que probablemente costaba más que todo su guardarropa. «Gracias, Leo, pero no puedo aceptarla». «Por favor», insistió el niño, mirándola con esos ojos verdes capaces de derretir cualquier negativa. «Mamá siempre decía que la ropa solo sirve para cubrir el cuerpo, pero que la bondad es lo que abriga el alma. Y tu alma es muy bonita, Elara».
Las lágrimas amenazaron con desbordarse de los ojos de Elara. Aquel niño, con su inocencia cristalina, estaba sanando heridas en su corazón que ella ni siquiera sabía que seguían sangrando. Un susurro apenas audible escapó de sus labios, una rendición a la bondad inesperada que se le ofrecía. De acuerdo, concedió finalmente. Usaré la camiseta. En cuanto Leo abandonó la habitación, Elara se despojó de su propia camiseta húmeda y fría, y se deslizó en la prenda que el niño le había traído. El suave algodón, de una calidad que no había sentido en años, le quedó como si hubiera sido hecho a su medida. Por primera vez en incontables meses, al mirarse en el espejo, no vio a un fantasma. Se sintió presentable. La imagen que le devolvía el cristal era la de una persona distinta, no la muchacha de la calle, cuya cada fibra estaba tensa en un nudo de supervivencia, sino una joven en el umbral de las posibilidades, una versión de sí misma que creía perdida para siempre. Descendió la imponente escalera de caracol, guiada por una fragancia deliciosa y reconfortante que emanaba de la cocina, un aroma que evocaba un tiempo de seguridad y amor. El llamado comedor pequeño era, en realidad, más espacioso que cualquier vivienda que hubiera conocido. En su centro, una majestuosa mesa de madera oscura estaba impecablemente dispuesta para 3 comensales. Adrián ya se encontraba allí. Había cambiado su traje de negocios por una camisa de lino informal y unos pantalones cómodos que suavizaban su imponente figura, haciéndolo parecer más joven, casi accesible. «Te ves preciosa», dijo él en el instante en que ella cruzó el umbral. No era un cumplido vacío, una formalidad social, su voz portaba el peso de una sinceridad pura y desarmante. Elara sintió un calor que no provenía de la chimenea encendida en la estancia contigua subir por sus mejillas. «Gracias». «Y gracias por la camiseta». «Era de Leo», respondió Adrián con una media sonrisa, «pero creo que nunca le sentó tan bien a nadie». En ese momento, Leo irrumpió en el comedor, ya enfundado en su pijama, corriendo con su inseparable Ferrari reparado en una mano y una libreta de dibujo en la otra. «Elara, mira lo que hice», exclamó con urgencia. Le tendió el cuaderno, abierto en una página que mostraba un dibujo hecho con trazos infantiles pero firmes de crayón. En él se veían 3 figuras tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer joven y un niño pequeño. Sobre ellos, flotando en un cielo azul, una 4ª figura femenina con alas de ángel los observaba con una sonrisa. «Somos nosotros», explicó Leo, señalando cada personaje. «Tú, papá y yo. Y la de arriba es mi mamá, cuidándonos desde el cielo». El simple dibujo, un producto de la inocencia más pura, impactó a Adrián y a Elara con una fuerza emocional inesperada y abrumadora. En la mente diáfana de Leo, Elara ya no era una extraña, se había convertido, en cuestión de horas, en una pieza fundamental de su reconstruida constelación familiar. Sofía sirvió la cena, un sancocho tradicional cuyo vapor llenó el ambiente con aromas que actuaron como una llave, abriendo puertas selladas en la memoria de Elara, transportándola a una época en la que ella también tenía una familia, una mesa y un hogar. Sus ojos se anegaron en lágrimas silenciosas al llevarse la primera cucharada a la boca. «¿Está demasiado salado?», preguntó Sofía, con genuina preocupación en su voz. «No», murmuró Elara, secándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «Está perfecto. Es solo que, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí algo preparado con tanto amor». Adrián la observaba comer con una mezcla de ternura y un dolor sordo en el pecho. Era evidente que la joven padecía un hambre profunda y real, pero su comportamiento era impecable. Comía con una educación y una gratitud innatas, sin la desesperación que él habría esperado, saboreando cada bocado como si fuera una joya preciosa, un tesoro efímero. «Háblanos de tus padres», dijo Adrián con una voz suave, rompiendo el silencio contemplativo. Elara depositó la cuchara en el plato por un instante. «Mi papá tenía un pequeño taller mecánico en un barrio popular. Mi mamá era costurera», comenzó, su mirada perdida en los recuerdos. «No teníamos mucho dinero, pero éramos ricos en todo lo que de verdad importa». «¿Y cómo murieron?», preguntó Leo con la franqueza brutal y sin filtros que solo los niños poseen. Leo,
Comenzó a reprender a Adrián, pero el ara lo detuvo con un leve gesto de su mano. Un incendio, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Una falla eléctrica. Yo estaba en casa de una amiga, terminando un proyecto escolar. Cuando regresé, ya no quedaba nada que se pudiera salvar. ¿No tenías más familia?, inquirió Adrián, su voz teñida de compasión. Mi abuela, pero falleció 6 meses después. Yo creo que fue de tristeza. Una sonrisa melancólica curvó los labios de Elara. Ella siempre decía que el corazón también puede romperse, igual que los huesos. Leo, sin mediar palabra, se deslizó de su silla y caminó con determinación hasta Elara. La rodeó con sus pequeños brazos en un abrazo tan fuerte y lleno de significado que la dejó sin aliento. Ya no vas a estar sola, le susurró al oído. Ahora nos tienes a nosotros. Elara cerró los ojos con fuerza, permitiendo que aquel abrazo inocente actuara como un bálsamo, sanando una herida profunda y supurante en su interior. Adrián nos contemplaba, sintiendo una mezcla de asombro y un doloroso reconocimiento. Su hijo había heredado el corazón inmenso y generoso de Clara, esa capacidad asombrosa de amar sin barreras ni condiciones. Elara, dijo Adrián una vez que Leo regresó a su asiento. Quiero hacerte una propuesta. Ella lo miró, una mezcla de curiosidad y nerviosismo danzando en sus ojos. Quiero que te quedes aquí. Al menos esta noche. Tenemos muchas habitaciones vacías y la tormenta no ha amainado. No es seguro que estés en la calle. Adrián, no puedo. No sería correcto. ¿Por qué no? Intervino Leo de inmediato. Tenemos mucho espacio, y tenemos mucha comida. Y yo me siento menos triste cuando tú estás aquí. Adrián se inclinó sobre la mesa, su mirada intensa y sincera. No es caridad, Elara. Esto es supervivencia mutua. Mi hijo vuelve a sonreír cuando estás cerca. Yo me siento un poco menos perdido en este laberinto. Quizás todos nosotros necesitamos algo que solo juntos podemos encontrar. Elara alternó su mirada entre Adrián, cuyos ojos suplicaban en silencio que aceptara, y Leo, que la observaba con esa esperanza pura y radiante que solo habita en el corazón de los niños. Una noche, se dio finalmente. Solo por una noche. Sí, gritó Leo, saltando de su silla con una explosión de alegría. Elara se queda, Elara se queda. Pero Adrián, mientras observaba la primera sonrisa genuina iluminar el rostro de la joven, supo con una certeza absoluta que una noche no sería, ni de lejos, suficiente. Algo poderoso había comenzado esa tarde bajo la lluvia, una fuerza que ninguno de los tres podría, ni querría, detener. Esa noche, por primera vez en 2 largos y solitarios años, la mansión de los Vance no se sintió como un mausoleo opulento. Se sintió como un hogar. Elara despertó con un sobresalto a las 4:30 de la madrugada. Su cuerpo, programado por 2 años de supervivencia implacable en las calles, se activaba como un resorte antes del amanecer, un mecanismo de defensa para huir, esconderse y enfrentar otro día de incertidumbre agotadora. Pero al abrir los ojos, no se encontró con el techo de chapa oxidada de su refugio improvisado. Lo que vio fue un techo alto, adornado con molduras de yeso de una elegancia clásica, suavemente bañado por la luz de la luna que se filtraba a través de unas pesadas cortinas de seda. Durante unos segundos de pánico desorientador, no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos del día anterior la inundaron como una cascada de sensaciones, el llanto de Leo bajo el aguacero, el Ferrari destrozado, la asombrosa invitación de Adrián, la cena que sabía a hogar perdido. Se incorporó lentamente en la cama más cómoda que había conocido en su vida, una cama tamaño king con sábanas de algodón egipcio que se sentían como una caricia de nubes contra su piel. Esto no puede ser real, susurró a la penumbra silenciosa. La habitación de invitados que le habían asignado era más grande que el apartamento entero donde había crecido con sus padres. Contaba con un baño privado con una bañera de mármol, un armario que podría contener el vestuario de una decena de personas y una vista panorámica de los jardines inmaculados de la propiedad. Descalza, caminó hacia el ventanal.
Medellín se desplegaba ante ella como un océano de luces parpadeantes. Desde esa altura privilegiada, la ciudad parecía una joya pacífica y hermosa, una visión radicalmente diferente de la cruda realidad que se vivía a nivel del asfalto. Un sonido ahogado en el pasillo la puso en alerta máxima. Su instinto de supervivencia, afilado como una navaja, se disparó. En la calle había aprendido una lección brutal: los ruidos en la noche rara vez traen consigo algo bueno. Se pegó a la puerta, conteniendo la respiración, escuchando con atención. No, mami, no te vayas otra vez. Era la voz de Leo, quebrada por la angustia, incluso en sueños. El Lara no lo dudó ni un segundo. Abrió la puerta con un sigilo de felino y siguió el rastro del sonido a través del pasillo alfombrado hasta una puerta entreabierta. La habitación de Leo era un santuario infantil, paredes decoradas con coches de carreras, una cama con forma de monoplaza de Fórmula 1, y juguetes organizados con una precisión milimétrica en estanterías que ascendían hasta el techo. Pero en medio de toda esa perfección material, un niño se retorcía en su cama, atrapado en las garras de las pesadillas que lo asaltaban noche tras noche. Mami, por favor, no me dejes solo, sollozaba Leo, con lágrimas resbalando por sus mejillas a pesar de tener los ojos cerrados. El Lara entró en la habitación sin hacer el más mínimo ruido y se sentó en el borde de la cama. Con la misma delicadeza y concentración con la que había reparado el pequeño Ferrari, comenzó a acariciar el cabello del niño. SHHH, tranquilo, campeón, susurró con una voz maternal que no sabía que poseía. No estás solo. Nunca más vas a estar solo. Como si sus palabras fueran un hechizo, el cuerpo tenso de Leo comenzó a relajarse. Su respiración se volvió más lenta y profunda, los sollozos se extinguieron y una pequeña sonrisa, apenas perceptible pero real, se dibujó en su rostro dormido. El Lara, murmuró sin abrir los ojos. Aquí estoy, mi niño. Descansa. No te vas a ir. La pregunta atravesó el corazón de El Lara como una saeta. No me voy a ir. Duerme tranquilo. Leo se acomodó, aferrándose por instinto a la mano de El Lara. Ella permaneció a su lado, acariciando su cabello, cantándole en un susurro una canción de cuna que su propia madre le cantaba años atrás. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Desde el umbral de la puerta, Adrián observaba la escena con el corazón encogido, a punto de desbordarse. Se había despertado por los gritos de Leo, una rutina nocturna que se repetía desde hacía 2 años. Normalmente, él entraba, intentaba consolar a su hijo con palabras torpes y ambos acababan desvelados hasta el amanecer, unidos por un dolor compartido pero incapaces de sanarlo. Pero esa noche era diferente. Esa noche, una joven de 17 años que había perdido tanto como ellos, le estaba ofreciendo a su hijo el consuelo que él nunca había logrado darle. Y por primera vez en 2 años, su hijo dormía en paz. Adrián se retiró en silencio, pero no pudo regresar a su propia habitación. Bajó a la cocina, se preparó un café y se sentó en la terraza con vistas al jardín, intentando ordenar el torbellino de sus pensamientos. El Lara había irrumpido en sus vidas como un ángel caído, pero era mucho más que eso. Era alguien que comprendía el lenguaje del dolor, que sabía cómo vendar heridas porque las suyas propias aún estaban abiertas. Era alguien capaz de dar amor incondicional precisamente porque, habiéndolo perdido todo, conocía el verdadero valor de lo esencial. Señor, la voz de Sofía lo sobresaltó. La ama de llaves había bajado al oír movimiento. ¿Se encuentra bien? Sí, Sofía. Solo, no podía dormir. Sofía se acercó y se sentó frente a él, una libertad que solo se permitía por los años de servicio y afecto. Esa muchacha, dijo sin rodeos. Hay algo muy especial en ella. Adriana sintió. Leo no ha dormido una noche entera en paz desde que Clara murió. Hasta hoy. ¿Se va a quedar? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de promesas y de incertidumbre. Adrián sabía que si el Lara se quedaba, todo cambiaría.
Su vida ordenada y vacía se llenaría de complicaciones, de emociones, de posibilidades que lo aterraban y lo entusiasmaban a partes iguales. No lo sé, Sofía. No lo sé. Pero en el fondo de su corazón, ya conocía la respuesta. No podía dejarla marchar. No podía permitir que Leo volviera a sus noches de terror y, egoístamente, no podía regresar él mismo a esa existencia gris y monótona. Mientras tanto, en la habitación de Leo, Elara había conseguido que el niño se sumiera en un sueño profundo, pero ahora era ella la que no podía dormir. Su mente era un hervidero de pensamientos, procesando la magnitud de los cambios ocurridos en menos de 12 horas. Se levantó con cuidado y se acercó a la ventana del cuarto de Leo. Desde allí, la piscina iluminada y los jardines de cuento de hadas se extendían hasta las luces de Medellín en el horizonte. Este no es mi mundo, se repitió. Yo no pertenezco aquí. Pero entonces su mirada volvió a la cama, donde Leo dormía con una serenidad que no tenía cuando lo encontró bajo la lluvia. Y pensó en Adrián, en esa mirada perdida que había reconocido al instante porque era la misma que la acechaba desde su propio reflejo. Quizás no pertenecía a ese mundo de opulencia, pero quizás, solo quizás, ese mundo la necesitaba tanto como ella anhelaba un lugar al que pertenecer. Un leve ruido la hizo girarse. Adrián estaba en la puerta, sosteniendo 2 tazas humeantes. Imaginé que no podrías dormir, dijo suavemente, ofreciéndole una. Elara aceptó el café, inhalando su aroma intenso y real, tan distinto del café instantáneo que a veces podía permitirse. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó. No he dormido bien en 2 años, confesó Adrián, sentándose en un pequeño sillón junto a la ventana. Pero esta noche es diferente. Esta noche tengo esperanza. Permanecieron en silencio, bebiendo su café, observando el lento despertar de la ciudad. Adrián, dijo Elara finalmente, esto es increíble, pero no puedo quedarme. ¿Por qué no? Porque este no es mi lugar. Yo no soy, de este mundo. Adrián la miró fijamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi mundo y el tuyo, Elara? Ella negó con la cabeza. Mi mundo está lleno de cosas hermosas y vacías. El tuyo está lleno de dolor, pero también de una humanidad auténtica. Se inclinó hacia ella. Mi hijo no había sonreído de verdad en 2 años hasta que te conoció. Yo no había sentido una esperanza real hasta que te vi rechazar ese dinero por pura bondad. Pero no tengo estudios, no tengo ropa adecuada, no sé cómo comportarme en... Elara, la interrumpió Adrián con firmeza. Tienes algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Tienes un corazón que sabe amar sin condiciones. Tienes la capacidad de sanar y la valentía de seguir adelante después de haberlo perdido todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elara. Tengo miedo, Adrián. Tengo mucho miedo. ¿De qué? De acostumbrarme a esto. De permitirme ser feliz. De querer a Leo como si fuera mi propio hermano y que después tenga que irme. Se detuvo, incapaz de verbalizar su mayor temor. ¿De qué más?, preguntó Adrián con suavidad. De enamorarme de esta familia y que un día me digan que ya no me necesitan. Adrián se levantó y se acercó a ella. Con una ternura que no había mostrado a nadie desde Clara, tomó el rostro de Elara entre sus manos, obligándola a mirarlo. Elara Rojas, dijo, su voz cargada de emoción. Mi hijo te necesita. Yo te necesito. Esta casa te necesita. Y si me permite ser completamente honesto, creo que tú también nos necesitas a nosotros. Pero, ¿qué dirá la gente, tus amigos, tus socios? Me importa un bledo lo que piense la gente, respondió Adrián con una vehemencia que lo sorprendió a él mismo. Lo único que me importa es que, por primera vez en 2 años, esta casa se siente viva de nuevo. En la cama, Leo se movió, sonriendo en sueños. Míralo, susurró Adrián. Mira cómo duerme. Así no dormía desde que perdió a su madre. Tú lograste eso, Elara. Tú le devolviste la paz. Elara observó al niño y sintió que el muro de miedo en su pecho se resquebrajaba, dejando entrar una luz nueva y cálida. Una semana,
dijo finalmente. Dame una semana para pensar. Para asegurarme de que esto es real y no un sueño del que despertaré. Adrián sonrió, la primera sonrisa genuina que había adornado su rostro en 2 años. Te doy todas las semanas que necesites. Te doy todo el tiempo del mundo. Te doy todo lo que esté en mi poder darte. Se abrazaron allí, en la quietud de la habitación de Leo, mientras el niño dormía plácidamente. Era un abrazo entre 2 almas rotas que habían encontrado en la otra la inesperada promesa de sanación. Afuera, Medellín despertaba con los primeros rayos de sol, pero dentro de la mansión Vance, una nueva familia estaba naciendo, cimentada no en la sangre o la ley, sino en algo mucho más poderoso, el amor surgido del dolor compartido y la esperanza mutua. Elara, despierta. La voz excitada de Leo atravesó el velo de sus sueños. Abrió los ojos y lo encontró de pie junto a la cama, ya vestido con su uniforme escolar, sus ojos verdes brillando de entusiasmo. Buenos días, campeón, dijo ella, incorporándose y alborotándole el pelo. ¿Qué hora es? Las 7:30. Papá dice que si quieres, puedes desayunar con nosotros antes de que me vaya al colegio. Leo hizo una pausa, su expresión tornándose seria. No te vas a ir mientras yo esté en el colegio, ¿verdad? La pregunta fue un golpe directo al corazón de Elara. No, mi niño. Prometí quedarme una semana, ¿recuerdas? Sí, exclamó Leo, saltando de alegría. Entonces estarás aquí cuando vuelva. Aquí estaré, confirmó Elara, aunque una parte de ella dudaba que fuera tan sencillo. 20 minutos después, Elara bajaba a la cocina con la misma ropa del día anterior. Se había peinado lo mejor posible y lavado la cara, pero era dolorosamente consciente de que su apariencia la delataba, una joven sin hogar que, por un giro del destino, había dormido en una mansión. Adrián ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje gris marengo que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida. Leía las noticias en una tableta mientras bebía café. Buenos días, dijo al verla, su sonrisa genuina y cálida. ¿Dormiste bien? Mejor que en mucho tiempo, admitió ella. Gracias por todo. Sofía apareció con un plato lleno de huevos revueltos, arepa, frijoles y café recién hecho. El desayuno olía a gloria, y el estómago de Elara rugió de forma audible. ¡Ay, niña, estás en los huesos!, exclamó Sofía con un tono maternal. Come, come. Elara comenzó a comer, intentando disimular su ansia. La comida no solo era deliciosa, era caliente, abundante y hecha con cariño, 3 lujos que había olvidado que existían. Papá, dijo Leo, terminando su vaso de leche. ¿Elara puede venir hoy conmigo al colegio? Adrián casi se atraganta. Leo, Elara no puede. ¿Por qué no?, insistió el niño con su lógica implacable. Puede conocer a mis amigos y a la señorita Isabel, y ver mi salón. Campeón, intervino Elara suavemente. El colegio es para los niños. Los adultos no podemos ir. De esa forma, sin más. Pero tú no eres un adulto de verdad, de los serios, argumentó Leo con una lógica aplastante. Eres más bien como una hermana grande. Aquellas 2 palabras, hermana grande, resonaron en lo más profundo del corazón de Elara con una fuerza sísmica, completamente inesperada. Hija única, nunca había conocido la dinámica de la fraternidad, el concepto de un hermano o hermana era un territorio emocional ajeno para ella. La idea de asumir ese rol para alguien, de convertirse en la hermana mayor de este niño extraordinario, despertó en ella una oleada de ternura y un sentido de propósito tan abrumador que no supo cómo procesarlo. Leo, es hora de que busques tu mochila, intervino Adrián con suavidad. David te está esperando en el coche. En cuanto el niño salió disparado de la cocina, Adriana cortó la distancia que lo separaba de Elara. Sé que todo esto es abrumador, dijo en voz baja, su mirada llena de una comprensión que la tranquilizó. Si necesitas espacio o tiempo para asimilarlo todo. No, lo interrumpió Elara, sorprendiéndose a sí misma por la inmediatez y la certeza de su propia respuesta.
Levantó la vista, sus ojos claros y decididos. Quiero estar aquí cuando él regrese. Quiero de verdad intentarlo. Una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Adrián, y Elara notó por primera vez las finas líneas que se formaban alrededor de sus ojos, surcos que testimoniaban sonrisas que habían estado ausentes por demasiado tiempo. Hay algo que debo decirte, continuó Adrián, su tono volviéndose más práctico. Hoy tengo que ir a la oficina. Hay varias reuniones importantes que me es imposible cancelar, pero por favor, siéntete libre de quedarte aquí, de conocer la casa, de descansar. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Elara de inmediato, un impulso instintivo de ser útil. No quiero ser una carga. Puedo limpiar, ayudar en la cocina, lo que sea necesario. Sofía, que había estado moviéndose discretamente por la cocina, se acercó a ellos. Niña, dijo con una mezcla de firmeza y afecto, tú no eres una empleada en esta casa. Eres. Se detuvo un instante, como si buscara la palabra precisa para definir el nuevo lugar de Elara en aquel universo. Eres familia, concluyó Adrián con una convicción inquebrantable. Y la familia no trabaja como empleada en su propia casa. La palabra familia golpeó a Elara como un relámpago, un estallido de luz y calor en la oscuridad de su soledad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había considerado parte de una? Leo regresó corriendo, su mochila de Spider-Man ya colgada al hombro. Elara, gritó, envolviéndola en un abrazo apretado y lleno de urgencia. ¿Me prometes que vas a estar aquí cuando vuelva? Te lo prometo, campeón. ¿Y me ayudarás con mi tarea? Si tu papá está de acuerdo, por supuesto que sí. Leo se giró hacia Adrián, sus ojos verdes convertidos en dos pozos de súplica. Claro que sí, hijo. Después de que Leo se marchara al colegio, un silencio inusual y denso se apoderó de la mansión. Adrián se preparaba para salir hacia su oficina, pero una evidente renuencia a dejar a Elara sola lo retenía. ¿Estás segura de que estarás bien aquí?, le preguntó por tercera vez. Adrián. Estaré perfectamente bien. Ve a trabajar, el mundo de los negocios te necesita. Él asintió, pero antes de girarse para irse, se acercó y posó una mano con suavidad sobre el hombro de Elara. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, llámame, dijo, entregándole una tarjeta de visita con su número de teléfono directo. Y, Elara, esta es tu casa ahora. Compórtate como tal. Cuando Adrián partió, Elara se encontró sola en una residencia colosal que parecía tener más habitaciones que todas las casas que había visto en su vida juntas. Sofía estaba inmersa en sus quehaceres, pero le había dejado muy claro que Elara tenía total libertad para explorar y hacer lo que deseara. Con la curiosidad de una arqueóloga descubriendo una civilización perdida, comenzó a recorrer la casa. Cada estancia era una obra de arte en sí misma. Muebles que parecían extraídos de las páginas de una revista de diseño, obras de arte originales adornando las paredes, alfombras tan mullidas que sus pies se hundían en ellas. Sin embargo, lo que más la conmovió no fue la opulencia material, sino los detalles íntimos y personales que salpicaban cada rincón. Fotografías de Adrián, Clara y un Leo más pequeño en momentos de pura felicidad. La sonrisa radiante de Clara, un eco perfecto de la de su hijo, el amor palpable entre la pareja. La alegría incontestable de una familia completa. En el estudio de Adrián, encontró diplomas enmarcados de prestigiosas universidades, premios empresariales y fotografías con figuras influyentes. Aquel hombre había erigido un imperio, había conquistado el competitivo mundo de las finanzas, pero en el proceso, había perdido lo único que verdaderamente daba sentido a todo lo demás. Cerca del mediodía, el sonido penetrante del timbre de la puerta principal resonó en la quietud de la mansión. Sofía acudió a abrir y, al poco rato, Elara escuchó unas voces femeninas en el recibidor, voces con un filo hostil que le erizó la piel. ¿Dónde está Adrián?, preguntó una voz aguda y autoritaria. El señor se encuentra en su oficina, señora Isabel, respondió Sofía, su tono un dechado de cortesía profesional. Y es cierto lo que me ha contado mi chofer, que Adrián trajo ayer a una muchacha de la calle a vivir a esta casa. Elara sintió como la sangre se le helaba en las venas.
Se acercó con sigilo al inicio de la escalera, buscando un ángulo desde el que pudiera escuchar sin ser vista. El señor trajo a una invitada, señora. ¿Una invitada? La risa de la mujer fue un sonido cruel y cargado de desdén. Sofía, por favor, no seas ingenua. Mi hermano está atravesando, a todas luces, una crisis nerviosa. 2 años después de la muerte de Clara. Seguramente está desesperado por algo de compañía femenina. Elara sintió el impacto de aquellas palabras como una bofetada invisible. ¿Era eso lo que la gente iba a pensar? ¿Qué era una arribista, una especie de prostituta que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un hombre en duelo? ¿Dónde está esa persona?, inquirió otra voz, igualmente despectiva. Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta, Elara comenzó a descender las escaleras. Un fuego primordial, el instinto de proteger su dignidad recién recuperada, se encendió en su interior. No iba a esconderse como una criminal. Yo soy esa persona, dijo con una voz firme y clara, manteniendo la cabeza erguida mientras llegaba al último escalón. Se enfrentó a 2 mujeres vestidas con una elegancia ostentosa, sus joyas brillando como pequeños soles y sus rostros tallados en una expresión de mal disimulado desprecio. Una era mayor, probablemente en la sesentena, con un peinado impecable y la postura rígida de quien está acostumbrada a dar órdenes. La otra, más joven, quizás de unos 40, poseía una belleza artificial que delataba costosos tratamientos estéticos. «Ah», exclamó la mayor, recorriendo a Elara de arriba abajo con la mirada, como si estuviera examinando algo desagradable que acababa de pisar. «Tú debes de ser la nueva protegida de mi hermano». «Soy Elara Rojas», respondió Elara con una dignidad inquebrantable, extendiendo la mano en un gesto de cortesía que ambas mujeres ignoraron de forma deliberada. «Yo soy Isabel Dance, la hermana de Adrián», se presentó la mayor. «Y ella es mi nuera, Valeria». «Mucho gusto», dijo Elara, aunque el sentimiento no podía estar más lejos de ser recíproco. «Querida», comenzó Isabel con una sonrisa gélida que no alcanzó sus ojos. «Confiamos en que entiendes que tu estancia aquí es meramente temporal. Adrián está pasando por un momento muy delicado, y a veces los hombres viudos toman decisiones impulsivas». Las palabras eran dagas afiladas y envenenadas, pero Elara mantuvo la compostura. «Adrián me invitó a quedarme porque su hijo necesitaba ayuda», respondió con calma. «No hay ninguna otra historia detrás». Valeria soltó una risita burlona. «Por favor, no nos tomes por tontas. Una muchacha como tú, viviendo en las calles, se topa con un hombre millonario y vulnerable y, de repente, aparece con un cuento conmovedor sobre cómo ayudó a su hijo». «Valeria», advirtió Isabel, aunque su tono dejaba claro que compartía el sentimiento. Elara sintió una oleada de rabia ardiente subir por su garganta. Aquellas mujeres, que jamás habían conocido el hambre real, que nunca habían sentido el frío calarles los huesos, se atrevían a juzgarla basándose en las apariencias. «Ustedes no me conocen», dijo Elara, y en su voz había una fuerza que la sorprendió a ella misma. «No tienen ni idea de por lo que he pasado, no saben por qué estoy aquí y, desde luego, no saben absolutamente nada sobre mis intenciones». «Sabemos lo suficiente», replicó Valeria con desdén. «Sabemos que apareciste de la nada y que Adrián, en su estado de vulnerabilidad, te ha abierto las puertas de su casa. Pero eso no significa que seas bienvenida en esta familia. Esta familia no es suya para que decidan quién es bienvenido y quién no», contraatacó Elara con una firmeza que no sabía que poseía. Isabel se irguió, adoptando la postura de una cobra a punto de atacar. «Esta familia ha sido nuestra responsabilidad desde que Clara murió. Hemos cuidado de Adrián y de Leo cuando estaban completamente destrozados. Y no vamos a permitir que una oportunista como tú se aproveche de ellos». «¿Una oportunista?», repitió Elara lentamente, saboreando la amargura de la palabra. «¿Saben lo que hace una oportunista? Busca dinero. Busca un beneficio personal». «¿Saben qué hice yo ayer cuando Leo me ofreció dinero por arreglar su juguete? Lo rechacé». «Qué conveniente», murmuró Valeria. En ese preciso instante, el sonido de un coche deteniéndose en la entrada rompió la tensión.
Adrián había vuelto antes de lo previsto. Perfecto, dijo Isabel con una sonrisa de satisfacción maliciosa. Ahora podremos hablar de esta situación directamente con Adrián. Adrián entró por la puerta principal y se detuvo en seco al contemplar la escena, su hermana y su sobrina política enfrentadas a Elara en una atmósfera tan cargada que casi se podía ver la electricidad crepitar en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz con un tono bajo y peligroso. Adrián, dijo Isabel, su voz ahora melosa y falsa. Necesitamos hablar contigo. A solas. Adrián miró a Elara, que mantenía su compostura a duras penas, pero cuyos ojos delataban el dolor que las crueles palabras le habían infligido. Lo que sea que tengan que decir, pueden decirlo delante de Elara, declaró Adrián con una firmeza de acero. Ella es parte de esta familia ahora. Las palabras cayeron como una bomba en el recibidor de mármol. Isabel palideció. Valeria abrió la boca, atónita. Y Elara sintió que su corazón daba un vuelco violento. Adrián, dijo Isabel, articulando cada sílaba con lentitud. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, respondió Adrián, dando un paso para situarse al lado de Elara, en una inequívoca demostración de apoyo. Y si eso les molesta, la puerta es muy ancha. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Isabel y Valeria intercambiaron una mirada, claramente descolocadas ante aquella declaración de guerra tan directa. Esto es un error, murmuró Isabel finalmente. Un error del que te vas a arrepentir. El único error que he cometido, replicó Adrián, fue tardar tanto en darme cuenta de que mi hijo y yo necesitábamos algo que solo Elara podía darnos. Las dos mujeres se retiraron sin decir una palabra más, dejando tras de sí una estela de perfume caro y desprecio palpable. Cuando la puerta se cerró, Adrián se volvió hacia Elara. ¿Estás bien?, le preguntó con ternura. Elara asintió, pero las lágrimas pugnaban por escapar de sus ojos. ¿Es eso lo que la gente va a pensar de mí, que soy una oportunista que se aprovecha de tu dolor? Adrián le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Elara Rojas, dijo, su voz cargada de emoción, no me importa lo que piense el mundo entero. Lo único que me importa es lo que yo sé que eres. La persona que devolvió la luz a esta casa, la persona que hace que mi hijo vuelva a sonreír, la persona que me está ayudando a recordar cómo se siente estar vivo. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran de dolor, sino de algo que Elara había olvidado que existía, la sensación de ser valorada, defendida, de pertenecer a un lugar en el mundo. Gracias, susurró. Gracias a ti, respondió Adrián, por quedarte, por luchar, por ser exactamente quien eres. 3 semanas habían transcurrido desde aquella tarde lluviosa que alteró el curso de sus vidas. La mansión, durante 2 años un santuario de silencio y pena, ahora vibraba con un sonido casi olvidado, la risa de un niño. Leo corría por los pasillos persiguiendo a Elara, quien se había convertido en su compañera de juegos, su confidente y la hermana mayor que nunca tuvo. La palabra familia ya no le sonaba extraña a Adrián. Elara se había integrado en sus vidas con tal naturalidad que resultaba difícil recordar cómo habían podido existir sin ella. Pero la paz era frágil. Las llamadas de Isabel eran insistentes. Adrián, tienes que reconsiderar esta locura, decía su voz al otro lado de la línea. La gente está hablando. Los socios de la empresa están preocupados. Esto afectará a los negocios. Isabel, respondía Adrián con una paciencia cada vez más escasa, mis negocios van mejor que nunca. Mi hijo es feliz por primera vez en 2 años. ¿Qué más necesitas saber? Necesito saber que no has perdido el juicio. Esa muchacha no es de nuestro mundo. No tiene educación, no tiene clase. No tiene las cosas superficiales que tú consideras importantes, la interrumpía Adrián, pero tiene todo lo que de verdad importa. Esa mañana, la maestra de Leo, la señorita Isabel Herrera, había notado la asombrosa transformación del niño. El pequeño retraído y triste ahora participaba en clase, sonreía y hablaba sin cesar de alguien muy especial. Leo,
dijo la maestra después de que el niño presentara un proyecto sobre su familia, ¿quieres contarnos más sobre tu hermana Elara? Los ojos de Leo se iluminaron. Elara es la mejor hermana del mundo, exclamó. Sabe arreglar coches, cocina delicioso, me ayuda con las tareas y, cuando tengo pesadillas, me canta hasta que me quedo dormido. Lleva viviendo con nosotros 3 semanas, respondió Leo, pero papá dice que ahora es familia para siempre. Los otros niños comenzaron a hacer preguntas, y Leo, emocionado, les contó toda la historia. Después de clase, la maestra llamó a Adrián. Señor Vance, dijo, necesito hablar con usted sobre Leo. Adrián sintió un escalofrío. ¿Está todo bien? Al contrario, respondió la maestra. Quería decirle que Leo es un niño completamente diferente. Es el niño más feliz de mi clase. Me ha contado sobre Elara. Y aunque no la conozco, quiero que sepa que lo que ha hecho por su hijo es extraordinario. El amor verdadero viene en muchas formas, y es evidente que esa joven ama a su hijo como si fuera suyo. Aquella tarde, Adrián llegó a casa y encontró a Elara y Leo en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, plantando flores. Papá, gritó Leo. Elara me está enseñando a plantar margaritas para mamá. Dice que así, desde el cielo, podrá verlas y saber qué pensamos en ella. Adrián miró a Elara. En 3 semanas, no solo había sanado el corazón de Leo, sino que había encontrado la manera perfecta de honrar la memoria de Clara. Esa noche, en la terraza, Adrián se dirigió a Elara. La semana de prueba terminó hace 2 semanas, dijo. ¿Y no has vuelto a mencionar que te vas? Elara sonrió. Porque ya no quiero irme. Este es mi hogar. Ustedes son mi familia. ¿Y si te dijera que quiero hacer esto oficial? ¿Qué quieres decir? Quiero adoptarte legalmente. Quiero que Leo tenga oficialmente a la hermana que ya siente que tiene. Quiero que lleves el apellido Vance y todos los derechos que eso implica. Elara se quedó sin aliento. Adopción. Pertenencia. Un futuro. Pero, la diferencia de edad. Tú tienes 42, yo 17, ¿no es extraño? Extraño, sonrió Adrián. He visto matrimonios con diferencias de edad mayores. No te pido que seas mi hija porque necesite una. Te lo pido porque Leo necesita una hermana y porque ambos necesitamos que formes parte oficial de esta familia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elara. ¿De verdad lo quieres? Elara, dijo Adrián, tomando sus manos. Desde que te conocí supe que habías llegado para quedarte. La adopción es solo la confirmación legal de lo que nuestros corazones ya saben. Sí, susurró Elara. Sí, quiero. Sí, es lo que más deseo. Quiero ser adoptada por ti. Quiero ser, oficialmente, la hermana de Leo. Quiero ser un avance. Se fundieron en un abrazo allí mismo, en la terraza, bajo el manto estrellado de Medellín, mientras una nueva familia se forjaba, no solo en la profundidad de sus corazones, sino también en la frialdad de los documentos legales. Sin embargo, ignoraban por completo que, al día siguiente, la noticia de su decisión llegaría a los medios de comunicación de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado, desatando una tormenta que pondría a prueba su recién cimentada unión. Papá, papá, gritó Leo, irrumpiendo en la casa como un torbellino, con un periódico aferrado en sus manos. Salimos en el periódico. Adrián tomó el diario y sintió un peso helado desplomarse en su estómago. El titular, impreso en letras mayúsculas y sensacionalistas, rezaba, magnate millonario adopta a joven indigente, amor familiar o escándalo social. El artículo, claramente nutrido por fuentes anónimas que Adrián sospechaba provenían del círculo íntimo de su propia familia, pintaba la situación con los colores más escandalosos y morbosos posibles. Hablaba de decisiones cuestionables, de vulnerabilidad emocional post-duelo y de graves consecuencias sociales para la élite de la ciudad. Pero la daga más afilada fue una cita atribuida a fuentes cercanas a la familia, Adrian Vance, aún sumido en el dolor por la trágica pérdida de su esposa,
Ha tomado una serie de decisiones irracionales que podrían afectar seriamente el bienestar de su hijo menor. Lara leyó el artículo por encima del hombro de Adrián y cada palabra se sintió como una puñalada directa al corazón. Tal vez todo esto fue un error, susurró, su voz quebrada por el dolor. Quizás debería irme antes de que esto se ponga peor. No, gritó Leo con una vehemencia que sorprendió a todos. Lara no se puede ir, ella es mi hermana y yo la necesito. Adrián desvió la mirada de su hijo, cuyo rostro estaba encendido por la convicción, a Lara, cuyos ojos estaban inundados de una angustia inmerecida, y finalmente, al ofensivo trozo de papel. En ese instante, tomó una decisión que no solo redefiniría sus vidas, sino que se convertiría en noticia nacional. David gritó hacia el interior de la casa. Llama a todos los medios de comunicación de la ciudad. Vamos a ofrecer una conferencia de prensa. Ahora mismo. Adrián, no, murmuró Lara. No tienes por qué hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, respondió Adrián, una determinación de acero en su voz. Si van a hablar de nuestra familia, que lo hagan con la verdad en la mano. 2 horas más tarde, los impecables jardines de la mansión Vance se habían transformado en un circo mediático. Un enjambre de cámaras de televisión, periodistas de radio y reporteros de la prensa escrita se agolpaba, todos a la espera de la declaración del enigmático millonario que había adoptado a una joven sin hogar. Adrián salió de la casa, tomando firmemente la mano de Lara. Leo, aferrado a la otra mano de su padre, completaba la imagen de un frente unido. Los 3 se plantaron ante los micrófonos y las cámaras, una trinidad inquebrantable. Mi nombre es Adrian Vance, comenzó, su voz firme y resonante. Y quiero aclarar algunas cosas sobre mi familia. Hizo una pausa, su mirada barriendo directamente a las lentes de las cámaras. Hace 3 semanas, mi hijo de 7 años estaba desconsolado en medio de la calle porque su juguete más preciado se había roto. Una joven de 17 años se acercó a él, lo consoló, reparó su juguete con una habilidad asombrosa y, cuando mi hijo intentó pagarle, ella rechazó el dinero diciendo que su sonrisa era toda la recompensa que necesitaba. Su voz se elevó, cargada de una emoción contenida. Esa joven es Lara Rojas. Y sí, la estoy adoptando legalmente. No porque esté atravesando una crisis, ni porque esté tomando decisiones irracionales. Lo hago porque ella le ha devuelto la vida a mi hogar y la felicidad a mi hijo. Se giró hacia Lara, que temblaba visiblemente pero mantenía la cabeza alta. Lara ha perdido a sus padres, ha sobrevivido en las calles, ha conocido una dureza en la vida que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos empezar a imaginar. Pero a pesar de todo, nunca perdió su capacidad de amar, de dar sin esperar nada a cambio, de sanar. Y si eso no es la definición de familia, entonces no sé qué lo es. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas a gritos, pero Adrián levantó una mano para pedir silencio. Mi hijo quiere decir algo. Leo se adelantó hasta el micrófono. Su pequeña voz, sorprendentemente clara, resonó por todo el jardín. Lara es mi hermana, dijo con la convicción absoluta de un niño de 7 años. Ella me cuida, me quiere y hace que ya no tenga pesadillas por la noche. Y si a ustedes no les gusta eso, francamente, me da igual. La frase, dicha con la seriedad de un pequeño adulto, arrancó sonrisas incluso de los reporteros más cínicos. Eso es todo, concluyó Adrián. Esta es mi familia. Estas son nuestras decisiones. Y no vamos a disculparnos ante nadie por haber elegido el amor. Esa misma noche, el video de la conferencia de prensa se convirtió en un tsunami digital. Las redes sociales se incendiaron, divididas entre quienes aplaudían a la familia Vance y quienes los criticaban ferozmente. Pero entonces, un fenómeno extraordinario comenzó a suceder. La historia de los Vance actuó como un catalizador, y por toda Colombia empezaron a surgir relatos similares, familias adoptivas, familias reconstituidas, familias forjadas en los lugares más inesperados. Su historia se había transformado en un símbolo de que el amor no entiende de clases sociales, de diferencias económicas ni de convenciones sociales.
Una semana después, Adrián recibió una llamada que jamás habría esperado. Señor Vance, dijo una voz al otro lado de la línea. Le habla el alcalde de la ciudad. Quería invitarlo a usted y a su familia a un evento muy especial. 3 días más tarde, Adrián, Elara y Leo se encontraban en el escenario del Teatro Metropolitano, frente a una audiencia de 2000 personas, recibiendo un reconocimiento por promover la inclusión social y redefinir el concepto de familia en nuestra sociedad. Cuando le entregaron el micrófono a Elara para que dijera unas palabras, ella se acercó con las manos temblorosas, pero con una sonrisa que iluminaba todo el escenario. Hace poco más de un mes, dijo con voz clara y firme, yo era una joven sin hogar que no sabía dónde iba a dormir esa noche. Hoy, soy Elara Dance, orgullosa hermana de Leo y miembro de una familia que me ama incondicionalmente. Hizo una pausa, su voz teñida de emoción. Si algo he aprendido en este tiempo, es que la familia no se define por la sangre ni por las circunstancias. Se define por el amor, por el cuidado mutuo y por la decisión diaria de estar ahí, el uno para el otro, sin importar nada más. Las 2000 personas se pusieron en pie, estallando en una ovación que duró 5 minutos completos. Esa noche, de regreso a casa en el Mercedes-Benz, Leo se quedó dormido en el asiento trasero, abrazado a su inseparable Ferrari reparado. Elara lo observaba con una ternura infinita. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Adrián en voz baja. ¿Qué? Que todo comenzó con un juguete roto y un niño llorando bajo la lluvia. Adrián sonrió. No, Elara. Todo comenzó con una joven que tuvo el corazón lo suficientemente grande como para detenerse a ayudar a un completo desconocido. Elara miró por la ventanilla, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. ¿Sabes qué le voy a enseñar a Leo cuando sea mayor? ¿Qué? Que a veces los ángeles no tienen alas. A veces tienen 17 años, andan descalzos y saben cómo reparar corazones rotos con la misma facilidad con la que arreglan juguetes. Adrián tomó su mano y la apretó suavemente. Y a veces, añadió, los milagros suceden en los días lluviosos de marzo, justo cuando menos te los esperas. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo armonioso. Elara Vance había comenzado sus estudios universitarios gracias a una beca completa financiada por la recién creada Fundación Vance para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad, una organización que Adrián había fundado en honor a la joven que había transformado su mundo. Pero esa es otra historia. Esta historia termina como empezó, con amor, con esperanza y con la certeza inquebrantable de que, a veces, las mejores familias son aquellas que elegimos con el corazón. La vida, durante los siguientes 6 meses, se asentó en una normalidad feliz y casi perfecta. Elara se había adaptado brillantemente a sus estudios de administración de empresas en la prestigiosa Universidad de Afit, compaginando sus responsabilidades académicas con su papel de hermana mayor para Leo y de compañera inseparable para Adrián. Los fines de semana eran sagrados, tiempo familiar, excursiones y cenas donde las miradas curiosas de los demás comensales ya no le afectaban. Había aprendido a caminar con la cabeza alta, segura de su lugar en el mundo. Pero un martes por la mañana, mientras asistía a su clase de contabilidad financiera, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Una extraña premonición la impulsó a contestar. Elara Rojas, preguntó una voz masculina, de cierta edad. Soy Elara Vance, corrigió ella automáticamente, el nuevo apellido ya era parte de su identidad. Elara, repitió la voz, y algo en su tono la hizo estremecerse. Necesito verte. Soy tu tío Daniel, el hermano de tu papá. El mundo de Elara se detuvo en seco. Se levantó de su asiento y salió del aula, ignorando las miradas de sus compañeros. Eso es imposible, susurró al teléfono. Mi papá no tenía hermanos. Mis padres no tenían más familia. Elara, sé que es confuso. Por favor, tenemos que hablar. Estoy aquí, en la ciudad. Sus piernas temblaron. ¿Cómo? ¿Cómo me encontró? Te he estado buscando desde el incendio. Cuando vi las noticias sobre tu adopción, sobre la familia Vance, supe que eras tú. Tienes los mismos ojos de tu abuela Elena.
El nombre de su abuela, pronunciado por un extraño, la golpeó como un rayo. Solo la familia más cercana conocía ese nombre. No entiendo nada, murmuró. Si eres el hermano de mi papá, ¿dónde has estado todos estos años? Es una historia larga y dolorosa, Elara. Una historia que tu padre prefirió que nunca supieras. Pero ahora tienes derecho a saber la verdad. 2 horas después, Elara esperaba en un café del centro de la ciudad. Cuando lo vio entrar, supo que era cierto. Daniel Rojas tenía los mismos ojos verdes de su padre, la misma estructura ósea. Era como ver a un fantasma. Te he estado buscando durante 2 años y medio, comenzó Daniel, con lágrimas en los ojos. Cuando me enteré del incendio, vine de inmediato, pero ya era tarde. La casa estaba destruida, tus padres habían muerto y tú, habías desaparecido. ¿Por qué nunca supe de ti? Preguntó Elara directamente. Daniel suspiró. Tu padre y yo tuvimos una pelea terrible hace muchos años. Una pelea por dinero, por orgullo estúpido. Tu abuelo, nuestro padre, tenía una constructora de éxito. Al morir, nos lo dejó todo a los dos. Tu padre quería venderlo y yo quería mantener la empresa. Discutimos, nos dijimos cosas horribles. Al final, él vendió su parte y se vino aquí para empezar de cero, lejos de todo. Elara procesaba la información, aturdida. ¿Estás diciendo que mi familia tenía dinero? Elara, tu familia no solo tenía dinero. Tu abuelo era uno de los constructores más importantes de Bogotá. Tu padre heredó una fortuna considerable. El mundo de Elara se tambaleó. Pero, nosotros vivíamos con lo justo. Mi papá tenía un pequeño taller. Porque tu padre era un hombre de principios. Creía que el dinero corrompía y quería enseñarte valores reales. Pero el dinero seguía ahí, Elara. En cuentas bancarias que nunca tocó, en inversiones que nunca usó. ¿Qué estás tratando de decirme? Daniel sacó una carpeta llena de documentos. Estoy tratando de decirte que eres la heredera de una fortuna considerable. Al morir tus padres, todo pasó a ser tuyo. He estado gestionando los negocios familiares, esperando encontrarte. Puso los documentos sobre la mesa, estados de cuenta, títulos de propiedad, carteras de inversión. ¿Cuánto?, preguntó Elara con un hilo de voz. Aproximadamente 80 millones de pesos, más las propiedades en Bogotá y Cartagena. Elara se levantó abruptamente, derribando la silla. Esto no puede ser real. Salió corriendo del café, con la mente en blanco, y de alguna manera se encontró conduciendo el coche que Adrián le había regalado, sin recordar cómo había llegado hasta él. ¿Cómo era posible que hubiera vivido como la niña pobre adoptada por el millonario, cuando ella misma era una heredera? ¿Pensarían que les había mentido? Llegó a casa hecha un mar de nervios. Leo corrió a saludarla, pero se detuvo al ver su rostro. Elara, ¿estás bien? Estás muy pálida. Adrián apareció al instante, su expresión tornándose grave. ¿Qué ha pasado? Miró a los dos, su familia, la que había elegido. Necesito contarles algo, dijo con la voz rota. Algo que lo va a cambiar todo. Les relató la historia completa, el tío, la riqueza, la herencia. Adrián escuchó en silencio, su rostro impasible. Leo, sin entender las cifras, se centró en lo esencial. ¿Eso significa que tienes más familia, que no estaba sola? Significa, dijo Elara, con lágrimas surcando sus mejillas, que todo lo que creían de mí era una mentira. No era la chica pobre que necesitaba ser rescatada. Elara, dijo Adrián con suavidad. ¿Acaso crees que eso cambia algo para nosotros? Como no va a cambiarlo, el mundo pensará que los manipulé. ¿Tú sabías lo del dinero?, preguntó Adrián directamente. Por supuesto que no. Entonces no hay nada que cambiar. Leo tomó su mano. A mí no me importa si tienes dinero o no. Me importa que estés aquí cuando vuelvo del colegio. Me importa que me ayudes con mis tareas y que me cantes cuando tengo pesadillas. Elara se derrumbó en sollozos. Pero la gente hablará.
Adrián la abrazó con fuerza. El avance, lo único que va a cambiar es que ahora tienes más opciones. Pero si eliges seguir siendo nuestra familia, nada más importa. Y si tu tío quiere que te vayas, o si hay obligaciones legales, lo enfrentaremos juntos. Como familia. Esa noche, en la terraza, Elara le preguntó a Adrián, ¿alguna vez sentiste que me estaba salvando, el hombre rico rescatando a la niña pobre? Adrián meditó un momento. Al principio, quizás hubo una pizca de eso. Pero muy rápidamente me di cuenta de que eras tú quien nos estaba salvando a nosotros. Y ahora, continuó, mirándola fijamente, ahora que sé que tienes tus propios recursos, me siento inmensamente orgulloso de ti. Orgulloso de que hayas mantenido tu humanidad, tus principios, como tu padre. Y orgulloso de que, teniendo la opción de hacer cualquier cosa, hayas elegido quedarte con nosotros. Un peso inmenso se levantó de los hombros de Elara. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero?, dijo. Voy a expandir la fundación que creaste. Vamos a ayudar a más niños, para que ninguno tenga que vivir lo que yo viví. Adrián sonrió. ¿Ves? Por eso sé que eres exactamente la persona que siempre pensé que eras. Tu primer instinto no es comprar, es dar. Adrián, dijo ella, cuando conozcas a mi tío, cuando revisemos todo, estarás conmigo. Elara, respondió él, tomando su mano. No solo estaré contigo. Lo enfrentaremos juntos, como la familia que somos. Era un hombre testarudo, con unos principios tan sólidos que rayaban en lo extremo, pero era, sin duda, un hombre extraordinario, continuó Daniel, su mirada perdida en un recuerdo agridulce. Y no me cabe la menor duda de que estaría inmensamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. La pregunta que ardía en la mente de Elara finalmente encontró una salida. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para buscarme? ¿Por qué dejarme sola todos esos años? Daniel la miró, el dolor de décadas de arrepentimiento grabado en su rostro. Porque respetaba la decisión de tu padre, Elara. Respetaba su deseo de mantenernos separados, por muy equivocado que yo creyera que estaba. Pero cuando te vi en las noticias, cuando leí la historia de tu adopción y vi cómo habías encontrado una nueva familia que te amaba, supe que el universo me estaba dando una señal. Comprendí que era el momento correcto para aparecer. No he venido para separarte de ellos, Elara. He venido para completar tu historia, para darte las piezas del rompecabezas que te faltaban. Adrián, quien había estado examinando meticulosamente cada documento con la concentración de un cirujano, levantó finalmente la vista. Su expresión era seria, pero tranquila. Todo está en perfecto orden, anunció, su voz resonando con autoridad en la silenciosa sala de estar. Elara es, efectivamente, la única y legítima heredera de la totalidad de la fortuna de la familia Rojas. Un silencio denso se instaló en la habitación, cargado de implicaciones y futuros no escritos. ¿Y ahora qué?, preguntó Elara, su voz apenas un susurro. Daniel le sonrió, una sonrisa genuina y paternal. Ahora, querida sobrina, tienes opciones. Tienes el poder de decidir. Puedes quedarte aquí, con tu familia adoptiva, la familia que te eligió y a la que tú elegiste. Puedes venir a Bogotá, a conocer el lado de tu familia que nunca supiste que existía, a conectar con tus raíces. O puedes hacer ambas cosas. Lo verdaderamente importante es que ahora conoces toda la verdad y eres libre. Elara paseó su mirada por la habitación, deteniéndose primero en Adrián, su roca, su ancla en la tormenta. Luego miró a Daniel, un portal a un pasado que de repente se sentía tangible. Finalmente, su vista se alzó hacia el rellano de la escalera, desde donde llegaba el sonido apagado de Leo jugando en su habitación, el sonido que se había convertido en la banda sonora de su vida. La verdad, dijo finalmente, su voz recuperando su firmeza, es que yo ya tengo una familia. Una familia que me eligió cuando no era más que una desconocida bajo la lluvia, que me amó cuando sentía que estaba rota por dentro, y que me defendió con una ferocidad inquebrantable cuando el mundo entero nos juzgó. Se levantó, caminó hacia Adrián y tomó su mano, un gesto que era a la vez una declaración y un ancla. Pero también es verdad, continuó,
que ahora tengo la oportunidad de entender de dónde vengo. De conocer más sobre mis padres, sobre mis raíces, sobre la mujer que soy en mi totalidad. Se giró de nuevo hacia Daniel, una nueva determinación brillando en sus ojos. Quiero conocer esa parte de mi historia. Quiero visitar Bogotá. Quiero caminar por los edificios que construyó mi abuelo. Quiero escuchar las historias sobre mi padre que nunca nadie me contó. Hizo una pausa, y luego señaló con la cabeza hacia Adrián y hacia la escalera. Pero esto es mi hogar. No es una casa, es mi hogar. Daniel asintió, una sonrisa de profunda satisfacción iluminando su rostro. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Y es, sin la menor duda, lo que tu padre habría querido para ti. Esa noche, mucho después de que Daniel se marchara prometiendo mantenerse en contacto para organizar el viaje a Bogotá, la familia Vance se reunió en la sala de estar. La atmósfera era extraña, no tensa, pero sí cargada de una nueva realidad que todos intentaban asimilar. Leo, quien había captado fragmentos de la conversación, tenía la mente bullendo de preguntas. Entonces, ¿el Lara ahora es rica como nosotros?, preguntó con la franqueza sin filtros de un niño que se acercaba a la adolescencia. Adrián soltó una pequeña carcajada. De hecho, es más rica que nosotros, campeón. Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿Eso significa que puede comprarme más videojuegos? El Lara rió, y fue la primera risa genuina y liberadora que había tenido en 2 días de vértigo emocional. Significa, hermanito, dijo, despeinándole el cabello, que ahora podemos comprar videojuegos y juguetes para todos los niños que los necesiten. Leo lo meditó seriamente por un momento. Eso suena bastante bien, decidió finalmente. Pero lo más importante es que no te vayas. No me voy a ir a ninguna parte, le prometió el Lara, su voz firme como una roca. Esta es mi familia. Ustedes son mi hogar. Adrián los rodeó a ambos con sus brazos, atrayéndolos en un abrazo grupal que se sentía como el centro del universo. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta situación?, dijo, su voz teñida de una profunda emoción. ¿Qué?, preguntaron el Lara y Leo al unísono. Que incluso ahora, descubriendo que tienes una fortuna propia, que podrías vivir de forma completamente independiente, ¿qué podrías hacer? Literalmente cualquier cosa que quisieras en el mundo, sigues eligiéndonos a nosotros. El Lara sonrió, una sonrisa radiante que parecía disipar las últimas sombras de duda. Es fácil elegir a alguien cuando no tienes otras opciones, Adrián. Pero elegir a alguien cuando tienes todas las opciones del mundo, eso, y solo eso, es amor verdadero. Y en la quietud de aquella sala, bajo las luces cálidas de la mansión en el poblado, una familia que había nacido del dolor y se había fortalecido en la adversidad, redescubrió una verdad fundamental, que el amor auténtico no tiene nada que ver con las circunstancias externas y todo que ver con las decisiones inquebrantables del corazón. 5 años después de aquella tarde lluviosa que alteró irrevocablemente el curso de 3 vidas, el Lara Vance se encontraba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose con manos expertas la toga y el birrete de su graduación. A sus 22 años, no solo estaba a punto de recibir su título en administración de empresas con los más altos honores académicos, sino que, más importante aún, estaba en la víspera de cumplir el sueño más grande y audaz de su vida. ¿Lista, hermana?, preguntó Leo desde el umbral de la puerta. A sus casi 13 años, el niño pequeño y desconsolado se había transformado en un joven adolescente, alto, inteligente y seguro de sí mismo, con una lealtad inquebrantable hacia la hermana que el destino le había regalado cuando más la necesitaba. Más que lista, respondió el Lara, su sonrisa reflejándose en el espejo al ver la expresión de puro orgullo en el rostro de su hermano. Ya está todo preparado en el jardín. Papá está dirigiendo a los organizadores como si estuviera planeando una cumbre internacional, añadió Leo con una sonrisa cómplice. Y creo que, para él, esto es mucho más importante. El Lara se acercó a la ventana. La vista la dejó sin aliento. El vasto jardín de la mansión había sido transformado en un escenario de ensueño.
Carpas de lino blanco se alzaban con elegancia, las mesas estaban adornadas con arreglos florales en tonos marfil y dorados, y un pequeño pero hermoso escenario esperaba, listo para la ceremonia que marcaría un antes y un después en sus vidas. Hoy no era solo su graduación universitaria. Hoy era la inauguración oficial de la Fundación Corazones Unidos, el proyecto que había sido su pasión, su obsesión y su propósito durante los últimos 3 años. La fundación, financiada conjuntamente por la fortuna que había heredado y las continuas inversiones de Adrián, se había convertido en un faro de esperanza. Habían logrado algo que parecía imposible, sacar de las calles a más de 200 niños y jóvenes, proporcionándoles no solo un techo y comida, sino acceso a educación de calidad, capacitación laboral y, lo más crucial, el calor de familias adoptivas o de hogares de acogida llenos de amor. El Ara. La voz de Adrián, profunda y cargada de emoción, la hizo volverse. Su padre adoptivo la contemplaba desde la entrada, impecable en un traje azul marino, pero con los ojos enrojecidos por lágrimas contenidas. Es la hora. Durante los 5 años que habían compartido como familia, Adrián había cambiado tanto como ella. El hombre que conoció aquella tarde, un espectro consumido por el dolor, se había metamorfoseado en una persona rebosante de vida y propósito. Su cabello ahora lucía más canas en las sienes, pero sus ojos brillaban con una luz que el Ara sabía que había estado extinguida desde la muerte de Clara. Estoy nerviosa, admitió el Ara, alisando por enésima vez los pliegues de su toga. ¿Por la graduación o por el discurso?, preguntó Adrián, acercándose para ajustarle el birrete con un gesto paternal. Por todo. Por el discurso, por la fundación, por lo que viene después. Adrián comprendió a la perfección a qué se refería. En los últimos meses, las ofertas habían llovido sobre el Ara, puestos en empresas multinacionales, becas para maestrías en las universidades más prestigiosas del extranjero. Oportunidades que cualquier recién graduada anhelaría. Pero él sabía que el corazón de su hija estaba dividido entre las infinitas posibilidades del mundo y su compromiso inquebrantable con su familia y su fundación. El Ara, dijo Adrián, tomando sus manos entre las suyas. ¿Recuerdas lo que te dije hace 5 años, cuando descubrimos tu herencia? Que tenía opciones, respondió ella al instante. Exacto. Y hoy, tienes todavía más opciones. Pero quiero que también recuerdes la otra parte de lo que te dije, sin importar el camino que elijas, sin importar a dónde te lleve la vida, siempre tendrás una familia aquí, un hogar al que volver, que te ama incondicionalmente. Las lágrimas amenazaron con arruinar su maquillaje, pero el Ara logró contenerlas. Te amo, papá, dijo, la palabra fluyendo con una naturalidad que había tardado años en cultivar pero que ahora sentía como la verdad más profunda de su ser. Y yo te amo a ti, hija, más de lo que jamás creí posible amar a alguien que no llevara mi propia sangre. Bajaron juntos al jardín, donde más de 300 personas se habían congregado. Era un mosaico de sus vidas. Compañeros de la universidad, empleados de la empresa de Adrián, los trabajadores de la fundación, las familias que habían abierto sus hogares y, sobre todo, los niños y jóvenes beneficiarios del programa. En la primera fila, en lugares de honor, estaban las figuras clave de su historia, su tío Daniel, llegado de Bogotá, convertido en un segundo padre y un aliado fundamental, Sofía, quien había trascendido su rol para convertirse en una abuela adoptiva. David, el chofer que había sido el primer testigo silencioso de su transformación. Y presidiendo todo, en un lugar de honor, una hermosa fotografía enmarcada de Clara Dance, la madre cuyo amor seguía siendo el faro invisible que guiaba a su familia. La ceremonia fue emotiva, pero cuando el Ara subió al escenario para dar su discurso como la mejor de su promoción, un silencio reverencial se apoderó del jardín. Miró a la multitud y sintió una calma profunda. Ya no era la niña asustada de 17 años. Era una mujer educada, segura y con un propósito claro. Hace 5 años, comenzó, su voz clara y potente, yo era una joven sin hogar que caminaba por estas mismas calles, cargando mi mundo en una pequeña mochila, sin saber dónde dormiría esa noche. Hizo una pausa, buscando los ojos de Adrián y Leo. Hoy, me gradúo con honores.
Tengo una familia que me ama sin condiciones y acabamos de inaugurar una fundación que ha transformado cientos de vidas. Los aplausos brotaron, pero ella los detuvo con un gesto suave. Pero no estoy aquí para hablar de mi transformación. Estoy aquí para hablarles de algo mucho más importante, el poder del amor incondicional y la elección consciente de formar familias basadas en el corazón. Su voz ganó pasión. La sociedad nos dice que las familias se definen por la sangre, el matrimonio o los papeles legales. Pero yo he aprendido que las familias más fuertes, las verdaderas, son las que se forjan cuando las personas eligen amarse, cuidarse y sacrificarse las unas por las otras, día tras día. Señaló a Adrián y Leo. Adrian Vance no tenía ninguna obligación de detener su coche aquella tarde. No tenía por qué invitarme a cenar, ni adoptarme, ni defenderme cuando el mundo nos juzgó. Pero eligió hacerlo. Una y otra vez. Porque eso es lo que hace el amor verdadero, elige, cada día. Las lágrimas corrían ya por muchos rostros. Leo Vance no tenía por qué aceptarme como su hermana. Podría haberme visto como una intrusa. Pero eligió amarme desde el primer instante con la pureza que solo los niños poseen. Su voz se quebró, pero continuó. Y yo no tenía por qué quedarme, especialmente después de descubrir mi propia fortuna. Podría haber elegido cualquier camino. Pero elegí quedarme, porque había encontrado algo que ningún dinero puede comprar, una familia que me ama por quien soy. El aplauso se intensificó. La Fundación Corazones Unidos no es solo un proyecto social. Es un testimonio de que el amor puede crear familias donde la sociedad solo ve extraños. Es la prueba de que cuando elegimos ver la humanidad en el otro, en lugar de sus circunstancias, los milagros suceden. Miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo. A todos los que nos ven, a todos los que alguna vez han dudado si vale la pena abrir su corazón, les digo esto: el amor verdadero no conoce clases, prejuicios ni barreras. El amor verdadero elige, acepta, defiende y transforma. Concluyó mirando a su familia. Adrián y Leo Vance me salvaron aquella tarde. Pero lo que ellos quizás no saben es que yo también los salvé a ellos. Nos salvamos mutuamente, como siempre sucede cuando el amor es real. Tras la ceremonia, en medio de la recepción, Leo se le acercó. Hermana, ¿recuerdas mi Ferrari? Lo sacó de su bolsillo. Después de 5 años, aún lo conservaba. ¿Sabes por qué nunca me deshice de él? Porque cada vez que lo miro, recuerdo el momento exacto en que nació nuestra familia. No con los papeles. Sino en ese instante en la calle, cuando elegiste ayudar a un niño que lloraba. Le entregó el pequeño coche. Quiero que lo tengas tú. Para que recuerdes que a veces, las cosas rotas solo necesitan a alguien con un corazón lo bastante grande para repararlas. El Ara tomó el Ferrari, el círculo cerrándose. ¿Saben qué voy a hacer con esto?, dijo mirando a Adrián y a Leo. Lo pondré en la oficina principal de la fundación. Para que cada niño que entre por esa puerta sepa que no está roto, que solo necesita a alguien que crea en él. Esa noche, cuando los invitados se fueron, los 3 se sentaron en la terraza. Hace 5 años, dijo Adrián, cuando te adopté, creí que te estaba dando una familia. Hoy me doy cuenta de que fuiste tú quien nos la dio a nosotros. El Ara sonrió, mirando las luces de la ciudad. ¿Saben qué es lo más increíble? Que esta historia empezó con un juguete roto y terminó con una familia completa, una fundación que cambia vidas y la certeza de que el amor lo conquista todo. Adrián la abrazó. No, el Ara. No terminó. Esto es solo el comienzo de todo lo que vamos a lograr juntos. Leo se unió al abrazo. ¿Prometen que siempre estaremos juntos? Lo prometemos, dijeron ellos al unísono. Y bajo las estrellas de Medellín, una familia nacida del dolor y forjada en el amor, se preparó para escribir los siguientes capítulos de una historia que no tenía final, solo una transformación infinita.